Unas 6.000 personas están afectadas por hepatitis C en nuestra comunidad foral. Estos días son noticias, se han encerrado en el complejo hospitalario de Navarra y reclaman medicamentos adecuados a su enfermedad. Vamos a escuchar dos testimonios de dos personas que padecen esta dolencia. Una pausa y enseguida se lo contamos. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Y con nosotros están en directo Manu Pérez. ¿Qué tal, Manu? Bienvenido. Muy buenas tardes. Y Antonio García. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una lucha intensa la que estáis llevando a cabo estos días, ¿no? Efectivamente. Bueno. Así es. Ya hace mes y medio casi, a principios de diciembre, se aprobó una estrategia para tratar a los enfermos de hepatitis C. Esa estrategia fue rechazada por toda la comunidad científica. A pesar de ello, se implantó en Navarra. Hemos luchado, les hemos dicho que esa estrategia era un error. La Asociación Española para el Estudio del Hígado ha sacado varias notas y al final no hemos tenido más remedio que encerrarnos, porque el criterio que sigue esa estrategia es un criterio exclusivamente económico y nosotros queremos que nos traten los médicos de acuerdo a su criterio clínico y no bajo un criterio económico que es el que les estaban imponiendo hasta ahora. Ahora hablaremos de cuánto cuestan los tratamientos, cuánto cuesta un trasplante y cuál es la situación que se vive, sobre todo por aclarar muchas dudas en torno a esta protesta, porque están siendo días duros, Manu, para vosotros también, especialmente, ¿no? Bueno, sí, estamos ahí encerrados, a nadie le gusta dormir en un hospital en el suelo, pero creo que es una medida de presión porque si no nadie nos hace caso. Hay muy buenas palabras, pero hechos no tenemos ninguno. Vamos a ver qué es lo que reclaman realmente estas personas que sufren esta dolencia, pero antes vamos a contarles en un breve vídeo en qué consiste su petición y sobre todo cómo viven estas personas. En otoño de 2014, desde el Ministerio de Sanidad se anunció que los antivirales de acción directa para combatir la hepatitis C llegarían a todos los enfermos. Han pasado casi 4 meses y a pesar de que incluso han aparecido nuevos antivirales, siguen sin llegar. Manu Pérez tiene 48 años, lleva 30 con hepatitis y ahora tiene cirrosis. El suyo es uno de los casos preferentes y sin embargo no consigue que se lo receten. Yo no conozco ninguna enfermedad que te digan que en este momento no te podemos curar porque no hay dinero. Pero tu caso se puede curar, pero no te podemos curar porque no hay dinero. No sé si hay alguna enfermedad en que puedan decir eso. Él conoce muy bien el interferón, el medicamento que se les ha recetado tradicionalmente, descartado recientemente por los hepatólogos, más aún para quienes ya han sido trasplantados de hígado, como Juan Jesús Zabalza, que con 50 años ve cómo la hepatitis ha vuelto a apoderarse de su cuerpo. Y yo, pues lo que no estoy dispuesto es a tener que tragar con una cosa cuando los mismos médicos están diciendo lo contrario, que no es aconsejable. Y luego a todos se les llena la boca diciendo que no van a mirar el dinero y que no sé qué y que no sé cuántos. Y luego la realidad es que vas al médico y el mismo médico te está diciendo que es por dinero. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Los dos coinciden en que sería más barato para el sistema sanitario recetar estos antivirales y por eso las asociaciones de trasplantados y enfermos hepáticos continúan denunciando su situación. Un antiviral de acción directa cuesta 25.000 euros. Un trasplante alrededor de 100.000. Todo lo que conlleva llegar al trasplante, cirrosis, tratar a un cirrótico, fase final de la cirrosis, con ingresos un día sí y otro no. Es una enfermedad dura y muy agresiva. En Navarra la padecen cerca de 6.000 personas. La mitad no lo sabe y entre 1.000 y 1.200 personas padecen ya cirrosis. Ahora el tiempo corre en su contra. Yo creo que la gente debería entender la angustia que una persona siente cuando sabe que mañana va a estar peor que hoy. El enfado y la indignación es evidente entre ellos, pero están convencidos de que se hará justicia. Solo esperan que no sea demasiado tarde. Antonio García, esa es la situación que estáis viviendo. Sí, una aclaración sin más. 1.200 personas evolucionando hacia una cirrosis, no 1.200 personas con una cirrosis. Además,
como te he explicado antes, posiblemente muchas de ellas ni lo sepan. Hemos tenido casos en nuestra asociación de gente que cuando se han enterado, ya era igual demasiado tarde y ya no se podían librar de un trasplante. Otra de las cosas que siempre hemos dicho es que se debería de hacer campañas de detección precoz para rescatar a esas personas de ese virus, cogerlos a tiempo y poderlos curar, y no que aparezca un día en el que un hepatólogo te dice, oye, que te encuentras ya casi para trasplante. Exacto, porque entonces, ¿cómo es la enfermedad, ¿no? ¿Cómo aparece? ¿Cuáles son los síntomas? Hay diferentes tipos de hepatitis. ¿Cuál es tu caso, Manu? Bueno, mi caso es que llevo 30 años con ella. Los síntomas son sobre todo el cansancio y bueno, prácticamente el cansancio, y yo no tengo muchos más síntomas. Es muy asintomática esta enfermedad, ¿no? Yo todavía no estoy cirrótico, estoy justo en el límite. Entonces, claro, ellos en mi caso dicen que tienen que tratar primero a otros y tal y cual, cuando en mi caso también, si me tratan ahora mismo, mi hígado revierte, ¿no? Y ya no tendría ningún problema yo con el hígado todavía. Si esperamos un año o dos a que esto vaya más, entonces yo ya iría a un trasplante. Por eso decimos que muchas veces que nos tienen que tratar a todos los que estamos en estas fases de fibrosis, ¿no? Porque luego el hígado revierte. ¿Se ha avanzado algo con estas negociaciones y estos métodos de presión, podríamos decirlo así? Ayer tuvisteis una respuesta del Departamento de Salud, de su consejera Marta Vera. ¿Una respuesta en qué sentido? Y no sé si os satisface o no, Antonio. El documento, la estrategia de priorización desaparece. Nos han presentado otro documento que nos han dicho que lo ha redactado los hepatólogos navarros para Navarra. Este documento lo estamos estudiando, no es un documento completo, faltan, por ejemplo, cómo hay que tratar a los enfermos en lista de espera y a los trasplantados. Hace falta especificar un poco, especificar bastante bien qué va a pasar con los coinfectados con el VIH, con el genotipo 4, y lo estamos estudiando. Ten en cuenta que nosotros no somos hepatólogos, entonces nos cuesta entender y nos cuesta valorarlo. Queremos la opinión de otros profesionales que nos puedan decir, oye, pues está bastante bien, o está bastante mal, o mira, esto está bien, o esto está mal. En estos momentos la situación es esa, estamos valorando el documento, estamos recabando información, y una vez que tengamos todo, pues ya decidiremos lo que tenemos que hacer. Efectivamente, se habla de los precios, ¿no? Si son precios muy elevados en estos tratamientos, se habla de entre 25.000 y 50.000 euros, se dice que hay cierta negociación entre el Ministerio de Sanidad con las farmacéuticas para lograr unos precios más adecuados. ¿Es correcta la información? Estamos hablando de ese tipo de tratamientos con ese coste. Los dos antivirales que tenemos ahora, que son el Simeprevil y el Sofosbuvir, cuestan entre 25.000 euros. Hay que tener en cuenta que el Sofosbuvir salió en España al precio de 60.000 euros. Entonces, la negociación lo bajó a 25.000 euros. Pensemos que antes del Sofosbuvir salió el Simeprevir, y el Simeprevir ya salió casi al precio de 25.000 euros. No sé si influiría o no. También es cierto que al principio no quisieron dar el precio, porque estas negociaciones suelen ser secretas y además son negociaciones entre países distintos, pero hay cosas que no se pueden, al final salen a la luz, y hoy en día el tratamiento para 12 semanas, tanto del Simeprevir como del Sofosbuvir, cuesta 25.000 euros. Unidos los dos, serían 50.000. Pero un trasplante vale más de 100.000 euros, ¿no? No solamente un trasplante. Cuidar a un enfermo cirrótico evolucionando hacia una fase final de la cirrosis cuesta igual más que solamente el tratamiento, sin hablar ya del trasplante. El enfermo hepático, cuando llega en la última fase, es un enfermo que un día sí y otro no ingresa, que hay que hacerle transfusiones de sangre, analítica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ¿qué pasa, no, Manu, cuando se cronifica la enfermedad? Bueno, cuando se cronifica la enfermedad, Antonio sabe más, porque yo no he llegado a ese punto y Antonio... Esa situación, ¿no? ¿Qué sucede? una enfermedad, la hepatitis C puede ser una hepatitis
aguda Sí. y una hepatitis crónica. Hepatitis aguda se considera los 6 primeros meses y si sigues con la hepatitis al final ya se convierte en crónica. La hepatitis C es una enfermedad silenciosa. Puedes llevar con ella hasta 30 años y sin darte cuenta. Entonces, es muy importante cogerla a tiempo. También es cierto que hay enfermos con hepatitis C que se van a pegar toda su vida y no van a tener problemas. Por eso hablamos de ese porcentaje variada, ¿no? de un 20% de que son los que hay que mirar y curar, Sí. que vienen a ser aproximadamente unos 1.200, aunque realmente, porque habrá muchos que no lo conozcan, 700 o 800. Bueno, esa es la situación. Vamos a analizar las palabras de los políticos, de quienes tienen que decidir acerca de vuestra situación, de vuestros tratamientos, de, bueno, pues la ayuda, ¿no?, para que tengáis una vida mucho mejor. Hoy hemos escuchado a la consejera Marta Vera, como decíamos, también al portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniain. Si os parece, vamos a escuchar sus palabras y los valoramos el contenido de las mismas. Hacer lo que digan los profesionales y ellos son los que mandan, y si prescriben los nuevos tratamientos a los pacientes en un estadio o en otro, pues eso es lo que haremos nosotros. Hay unas guías terapéuticas y hay una estrategia de introducción de las nuevas terapias y en este caso pues ocurre exactamente lo mismo. En Navarra, a toda persona que precise un tratamiento por prescripción facultativa se le administra siempre, por supuesto, de forma gratuita, siempre bajo prescripción facultativa, y a nadie se le niega por motivos económicos ni a nadie se le debe dar por motivos políticos o de otra índole. Siempre aquel que lo precise por prescripción facultativa en Navarra dispone de los tratamientos necesarios. Manu, Antonio, ¿es así? ¿Estáis de acuerdo con las palabras del consejero y vicepresidente del Gobierno? En absoluto. Os voy a poner un ejemplo, que lo vais a entender enseguida. Yo voy a un especialista y le digo, vas a tratar esta enfermedad, pero la vas a tratar con esto y con esto. Y el especialista te dice, oye, pero yo quiero tratarlo con esto. No, la vas a tratar con esto y con esto. ¿Se puede hablar de libertad médica o de libertad clínica del especialista? Es que eso es lo que ha ocurrido en Navarra. La famosa estrategia que vino a Navarra y se puso en práctica, lo que le decía a los especialistas era cómo y de qué manera había que tratar. Eso no es libertad médica, eso no es criterio médico, eso es criterio económico. Nosotros lo que decimos, algo tan básico y tan elemental como decir, dejar a los hepatólogos que prescriban de acuerdo a su criterio, sin ninguna pautas puestas por antelación. Bueno, ¿y ahora cuáles serán los siguientes pasos, Manu? Porque seguís encerrados en el antiguo Hospital Virgen del Camino, complejo hospitalario de Navarra. ¿Cuál es vuestra idea en las próximas horas o próximos días, Manu o Antonio? El tema está en seguir estudiando el documento y ver las garantías que nos dan, ¿no? Porque esto parece una carta a los Reyes Magos. Nos ofrecen mucho, pero también queremos ver resultados, ¿no? De momento siempre prometen, pero no queremos ver los resultados. Queremos hacer un seguimiento y ver que los pacientes están recibiendo el tratamiento. Bueno, esperemos que sea así. Ahí vemos algunos momentos en el complejo hospitalario de vuestro retiro, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues habéis tenido que llegar a ese punto para lograr un avance, como nos decíais, ¿no, Antonio? No creo que os esperabais llegar a este punto, ¿no?, en la vida, ¿no?, que os está costando, pues no. bueno, pues mucho trabajo también, supongo, cansancio, teniendo en cuenta también vuestra enfermedad. Pero seguís peleando. Fíjate una cosa. ¿Hasta dónde vais a pelear? Hay enfermos que han atravesado el desierto del Sáhara, por decirlo de alguna manera. Hasta el año 2011 solo existía un tratamiento que era interferón ribavirina. El que no se curaba ya no tenía otra cosa. Y es triste que cuando llega la medicación te la estén restringiendo por motivos económicos, después de todo lo que has aguantado, después que has tenido que sufrir un trasplante. Mucha gente estamos trasplantados por la hepatitis C, después de tanto sufrimiento, que ahora que llega la curación, que nos digan que no hay dinero, es que es tristísimo, y por eso estamos ahí, por eso estamos peleando. No solamente estamos peleando por nosotros, sino por todos los enfermos de hepatitis C que van a venir detrás nuestra y que no queremos en absoluto que se encuentren
en nuestra situación. Bueno, pues es el testimonio de Manu Pérez. Muchas gracias, Manu, por acompañarnos, y de Antonio García. Que tengáis suerte en todas estas negociaciones, podríamos decirlo también, ¿verdad?, con el Departamento de Salud, y logréis de alguna manera que sean los criterios clínicos y médicos los que verdaderamente rijan, como pedís, como reclamáis, pues la posibilidad, el acceso a esos medicamentos de acción directa, ¿no?, que es lo que se está reclamando para buena parte de los enfermos de hepatitis C. Muchísimas gracias a los dos y a vuestros compañeros que probablemente nos están siguiendo ahora también, ¿verdad? Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas Hasta pronto. Vale, bueno, abrimos así con un tema de salud que está de máxima actualidad estos días en la capital navarra y en toda la comunidad foral. Hacemos ahora una breve pausa y seguimos con otras historias que les vamos a comentar y contar y analizar hoy a ¿Quién me importas tú? Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.